Le damos la bienvenida al grupo número 31 para tratar acerca del tema el periodismo digital y sus retos en la sociedad global y del conocimiento. También estaremos hablando acerca del periodismo ciudadano. ¿Qué se entiende como periodismo digital y los retos que embarca o que engloba en la sociedad y en el conocimiento? Se trata de una sociedad postindustrial que crece y se va desarrollando de acuerdo con la información y de acuerdo con la tecnología que cada día se va aportando. Este florecimiento creativo por parte de la información se va globalizando a nivel mundial. ¿Qué significa la palabra globalizar? De acuerdo con la Real Audiencia Española, el diccionario DRAE, define como la tendencia de los mercados y la empresa a extenderse alcanzando una dimensión a escala mundial, sobrepasando todas las fronteras. Y es lo que podemos ver en el caso del Internet, que atraviesa fronteras a escala mundial. Este mismo autor sostiene que las tecnologías actuales han abierto nuevas ventanas para poder favorecer el flujo informativo que cada día se genera. Y esto ha hecho que la comunicación social haga un cambio y ha convulsionado el mundo. En suma, el profesional de la información se debe servir de herramientas como la que estamos y vamos a valorar durante el transcurso de esta exposición, herramientas tecnológicas que permitan desarrollar un trabajo con mayor comodidad y utilizar así los diferentes ámbitos de canales que existen dentro del Internet para poder difundir el medio informativo. La ética profesional y un lenguaje adecuado es algo que va a hacer que la transmisión o la información tenga un sentido notorio para el carácter público. Y lo que es más, pues se compone de un conjunto de retos, este periodismo digital, que es lo que también estaremos analizando. Los retos, la adaptación a la sociedad, la información, el conocimiento que vamos a abordar en este artículo. Para ello vamos a analizar cómo eso ha estado de cuestión, las nuevas fuentes de información, el periodismo en la red, cómo se está generando, los nuevos dominios en la multimedia, periodismo responsable y periodismo en profundidad, y estaremos viendo en conclusión qué podemos sacar acerca de este tema del periodismo digital y sus retos. A continuación, los siguientes compañeros. Muy buenas tardes. Yo les voy a hablar del periodismo del estado de cuestión. Bien, el periodismo indica en esta parte que atraviesa una dolorosa transición, es decir, la transición de un medio tradicional a los medios digitales. El hecho en la actualidad se da ¿por qué? Porque es muy difícil ver ahora a un ciudadano, a un joven, comprar un medio tradicional, un periódico, porque muchas de las veces ya en este tiempo, en la era digital, los jóvenes básicamente van a esa fuente de información. También en el estado de cuestión se habla básicamente de un estudio científico del periodismo digital. Y este estudio habla de que alrededor de 10.560 periodistas están registrados como parados específicamente en España, de los cuales el 67% corresponden a hombres y el 37% a mujeres. Debido a esto, los periodistas han buscado una fuente, ya que se encuentran sin su sustento, sin poder trabajar, y han decidido muchos de estos hacer diarios digitales, periódicos digitales, y para tener una fuente de ingreso por no dejar la carrera periodística. Eso en el campo del estado de cuestión. Las nuevas fuentes de información. Periodismo es una clase de comunicación colectiva que índole de informativo, que corresponde a una clara función social. La necesidad de todo hombre que tiene es estar informado y saber cuándo ocurre algo en el mundo. Las sociedades modernas y democráticas han quedado establecidos con el derecho de la información. Es un derecho natural y personal que el índice directamente
del hombre es la existencia de su dignidad como persona. El aprendizaje colaborativo implica tomar decisiones para apoyar en un campo educativo. Con herramientas de Web 2.0, varios estudios descritos a esta revisión realizados a bajos parámetros por un protocolo de investigación revela que evidencia empírica y relevante que respalda a esta información. Existen dos tipos de fuentes de información, fuente primaria y fuente secundaria. La fuente primaria son fuentes documentales de primera mano. Son componentes de colección básica de la biblioteca y pueden encontrarse en un formato que puede ser impreso o depende de la tecnología que uno quiera usar. Fuente secundaria. Generalmente es una descripción construida que a partir de la fuente primaria compone la colección referencial de una biblioteca. Son dañinas como para facilitar o se podría decir minimizar el acceso al contenido también. Le doy paso a mi siguiente compañero. El periodismo en la red no está vinculado a fuentes de inversiones. Según el informe del 2012 de la industria de contenidos digitales, AMETID, el desarrollo de la sociedad de la información y el conocimiento se fundamenta en 4 pilares básicos íntimamente relacionados entre sí: la infraestructura de telecomunicaciones, los contenidos que circulan a través de estas, un marco legal de telecomunicaciones. Los contenidos que circulan a través de esta es un marco legal adaptado a las nuevas necesidades y unos usuarios formados para poder acceder y disfrutar de la oferta de contenidos y servicios ofertados por la industria de telecomunicaciones. Igualmente, el crecimiento de la industria de contenidos digitales tiene los derechos de propiedad intelectual, la creación de una oferta legal y el contenido que cubra las necesidades de los usuarios en términos de calidad, utilización de cualquier dispositivo o sistemas operativos, amplitud de catálogos, precios similares a los de nuestros ámbitos europeos, incluyendo tratamiento de los impuestos indirectos y disponibilidad. Los nuevos dominios nacionales. Jeremy Leonard realizó una guía, la SIE, Sociedad de Formación de Periodistas, en la cual destacó las habilidades que el periodista debe de adquirir, que es como dominar el lenguaje multimedia, estar inmersos en la cultura digital, ser creadores de debate, tener rapidez a la hora de realizar cada contenido, tener la capacidad de trabajar en equipo, tener dominio de navegación y tener creatividad. También tenemos que saber trabajar todo tipo de archivos, decidir correctamente el recurso a emplear, seguir generando información, actualizar la información también. Y también hubo una conferencia en la que se dieron 2 tipos de interactividad, las cuales son interactividad selectiva, que se refiere a que el usuario puede tener una tipo conversación, y la interactividad comunicativa, que es la que permite al usuario en la manera digital estar interactuando mutuamente. Los periodistas son los principales responsables de servir a los intereses de sus lectores, así que deben mantener su labor de orientar a la ciudadanía, respetando sus derechos y demostrando con fuentes verificadas. Según Miguel Ángel Díaz Ferreira, existen 5 maneras de localizar las fuentes, con direcciones de red, base de un ordenamiento previo, motores de búsqueda, enlaces facilitados y preguntando a los usuarios. Es importante mantener el periodismo ético. Esto se trata de describir el desempeño honesto que todo periodista debe mantener en su diario vivir. Todo profesional debe hacer uso de ética y de transparencia en su trabajo diario.
es decir, velar por el bienestar del ciudadano, encaminando a un fortalecimiento de la democracia y a la construcción de una sociedad más consciente de sus derechos y de sus obligaciones. Se debe trabajar adecuadamente para obtener grandes resultados en el mundo del periodismo. Para obtener resultados positivos hay que autoeducarse, actualizar conocimientos, mantener un aprendizaje ético, leer, no descuidar la información, nunca dejar de aprender, es decir, tener un aprendizaje continuo sobre las herramientas multimedia. Buenas tardes, les voy a hablar sobre el periodismo ciudadano y ciudadanía. El periodismo ciudadano nacería efectivamente con la pretensión por parte de un sector activo de la ciudadanía. El desarrollo de estas tecnologías permitiría a una gran parte de la población trasladar información o incluso elaborarla desde la comodidad de sus hogares, desde ámbitos educativos o puestos de trabajo. Esta democratización del periodismo y la información supone un nuevo paradigma en el mundo periodístico. Los ciudadanos periodistas adquieren una gran independencia respecto a los medios de comunicación, editoriales y gabinetes de prensa. Los ciudadanos pueden en primera persona, de forma individual y gratuita, convertirse en un canal de difusión de los hechos más actuales. Gracias a estas herramientas, los ciudadanos esquivan obstáculos e intermediarios de la industria editorial para convertirse en protagonistas de la creación y distribución del contenido. A continuación, mi Periodismo compañero. ciudadano y su legitimidad. Los periodistas acatan las órdenes de los medios. Esto se trata de, básicamente, que los medios de comunicación tienen una agenda, la cual tienen que ajustarse todos los periodistas que trabajan en determinado medio. Es decir, tienen que ajustarse a lo que el dueño de la corporación o el dueño del medio de comunicación quiera o no ofrecerle a la ciudadanía. Participación activa con la ciudadanía. Para que el periodismo tenga legitimidad, debe haber una participación activa de la ciudadanía, y esto no es solo para los regímenes occidentales, en los que básicamente se cree que hay una activa participación de la ciudadanía para que tenga legitimidad. Público más crítico con un análisis más exhaustivo. Para que el periodismo ciudadano tenga legitimidad, el público tiene que ser crítico, no dar por sentado todo lo que se recibe como información y ser crítico en lo que recibimos, analizar, sintetizar toda la información que recibe el público, en este caso la ciudadanía, participando activamente de esto. Es así que ahora tenemos los foros, tenemos la tecnología como las redes sociales que ayudan a una interacción, lo que facilita que la ciudadanía participe en el proceso de la comunicación. Confianza en la inmediatez. Para que la ciudadanía esté al tanto de las situaciones del periodismo, de la comunicación, se dice que la información debe llegar con una inmediatez, es decir, de manera oportuna para que pueda ser verificada y analizada por la ciudadanía. El ciudadano cuestiona la prensa tradicional. Como tenemos conocimiento, la prensa tradicional está perdiendo espacios cada vez más porque al ellos manejar una agenda, el ciudadano no estaba tan activo y participativo con la prensa tradicional. Es así que ha buscado medios alternativos como son los medios digitales, que ahora están se podría decir, en un boom, en donde la información llega por diferentes canales, redes sociales, medios digitales, y a la gente adquiere este tipo de información, la interioriza y reflexiona sobre lo que está percibiendo básicamente. Entonces, para que un periodismo sea ciudadano y tenga legitimidad, debe cumplir con algunos factores sociales, como es la participación activa de la ciudadanía, que la gente tenga confianza en la inmediatez, que el ciudadano cuestione la prensa tradicional, que el público sea cada vez más crítico, que pueda analizar la información, verificar, para así poder participar en el proceso de la comunicación. Esto en cuanto al periodismo ciudadano y su legitimidad. Continúa mi compañero. Periodismo ciudadano en espacio público.
Con el desarrollo de las nuevas tecnologías digitales y con su expansión de implementación masiva, casi todos los ámbitos de nuestra sociedad se ha desarrollado de una fórmula comunicativa que se conoce como periodismo ciudadano. El objetivo principal de ese trabajo es determinar hasta qué el punto se puede activar como ciudadano en este tipo de comunicación, basada en nuevas tecnologías, y a este respecto, la pregunta que se plantea sobre todo a partir de una relación de notación. Las democracias representativas occidentales y no hay asamblea donde el ciudadano directamente aporte su voz y su voto, sino el voto transferido mediante el mecanismo respectivo a los mandatarios elegidos en los procesos electorales. Actualmente, en el transcurso del tiempo, varios lucros desde que comenzó el debate de un entorno periodístico ciudadano. Parece que la existencia de los blogs es la más que se aproxima a las condiciones de un espacio público o abierto, se podría decir, en condiciones de igualdad, y su buena capacidad a la hora de determinar la agenda es limitada. ¿Hasta qué punto te corresponde el periodismo ciudadano de informar? Internet es un nuevo espacio público en la sociedad, oportunidad de participación o modo de hacer de frente. Los medios tienen agendas e intereses que aquel ciudadano tiene por compartir. Muchas gracias. Le doy paso a mi siguiente compañero. Un modelo de análisis. Para poder ejecutar el análisis dentro del periodismo ciudadano, vamos a dividirlo en dos partes. La primera parte está constituida con el entorno de la agenda de acuerdo con el periodismo. Y la segunda parte se constituye con la noción de espacios públicos. Dentro del análisis se empezará partiendo primeramente con las teorías del famoso filósofo alemán Habermas. ¿De qué se trata esta teoría? De 4 principales fases, donde las cuales están la intangibilidad, la verdad, la rectitud y la veracidad. ¿Qué significa cada una de ellas? Pues la intangibilidad significa la comunicación a veces resulta ser un poco imposible si lo que hace o dice es incomprensible para los demás. Entonces tratar de decir de acuerdo con lo que se está mencionando de una manera comprensible. De esa manera se empieza a fomentar el análisis acerca del periodismo ciudadano. La verdad, para aquello lo que se dice. Esto contiene la relación con el objetivo de ver si que la persona o el ciudadano o el periodista está ejerciendo de una manera verificada con la noticia o la información que se esté dando. La rectitud para un acto en el habla, la rectitud para su acto de habla en relación a un contexto normativo. Esto significa lo siguiente: todo hablante se atiene a un conjunto de normas aceptadas y esto debe decir si lo calla o lo dice. La veracidad para su formulación como expresión de pensamientos. Lo que debe ser, lo que se cree o lo que se piensa, si se miente o si la comunicación se rompe. Estos 4 aspectos, por parte del filósofo alemán Habermas, es lo que se va a analizar durante el contexto de un modo de análisis en referencia al periodismo ciudadano con el periodismo público. ¿Qué 4 aspectos se van a analizar? Son los siguientes: carácter público o inclusión, condición de igualdad en el ejercicio de las facultades de la comunicación, si la información es engañosa o una simple ilusión, carencia en cohecciones. Primer punto: carácter público en la inclusión. Sabiendo que la televisión, los medios digitales como los periódicos, dentro de ellos generan un espacio amplio de información, partiendo de esto, pues hace ver de que el usuario sea
o participe en un estado pasivo, que no tenga mucha interacción con las personas. Algo muy diferente de lo que tiene que ver con el periodismo ciudadano, que sí lo hace. El Internet se ha publicado, el Internet ha hecho de que el periodismo ciudadano empiece a coger más, a ganar más cancha, por así decirlo, dentro de lo que es el periodismo y dentro de lo que es la información. ¿Y de qué manera lo hace? Pues con la interacción o la inclusión de las personas hacia el tema que se está aportando. Por ejemplo, es fácil ahora coger y postear una noticia. Es fácil también tomar una foto y postear una noticia referente al tema que se quiera tratar. Y también las personas tienen la facilidad de comentar esa noticia, de poder empezar a opinar, de poder estar incluidos en esa noticia. El siguiente punto, las condiciones de igualdad en el ejercicio de las facultades de la comunicación. De acuerdo al análisis de un grupo publicado en diciembre del 2018, en su página, señala que los principales medios de Norteamérica en este tipo de mecanismos se habían multiplicado considerablemente en el periodo que va del 2017 al 2018, pasando del 27% al 75%, que los medios empiezan a incorporar un fuerte incremento en las herramientas participativas. Lo cierto es que los participantes no lo hacen en condiciones de igualdad, sino más bien lo hacen en unas condiciones poco desiguales. Porque como podemos notar, ¿no? Condiciones poco desiguales incluso hasta con las herramientas tecnológicas. El periodismo ciudadano usa tal vez un teléfono, usa tal vez una grabadora de audio, usa otros aspectos que tal vez dentro del periodismo público los usan con un poco más de profesionalismo. Como por ejemplo, desde el periodista hasta el camarógrafo, ¿no? Usa medios, herramientas que van a ayudar a que el periodismo empiece a generalizarse y por eso hay ese tipo de desigualdad. Engaño o ilusión, que es el tercer tema. También la valoración de esta tercera condición, ¿sí? Y la veracidad con la que se emite la noticia, va a haber la diferencia entre el periodismo ciudadano con el periodismo público. ¿Por qué lo decimos así? Porque hoy resulta fácilmente y comprobable por parte de las páginas y en redes sociales los comentarios de manera anónima. ¿Qué quiere decir esto? Con perfiles falsos como los conocemos ahora. Perfiles que se crean para poder tal vez dañar la reputación de una persona o para poder subir noticia sin mostrar la cara, sin mostrar quién realmente está detrás de todo eso. Y es mucho la diferencia con el periodismo público, que se genera con una información transparente y siempre con una presencia de un periodista. Entonces, por eso la credibilidad a veces de este periodismo ciudadano, al momento de emitir la noticia, se resta un poco. ¿Por qué decimos se resta? Porque no se sabe si es verdad o es mentira. O si la persona que la está diciendo, ¿sí? Lo que esté diciendo sea verdad o sea mentira. Por eso resta un poco de credibilidad, a diferencia del periodismo público, que el periodista habla y se sabe quién está hablando, y por eso muchos lo conocen, muchos pueden decir, no, lo que se dice es verídico. Entonces, hay también un poco de desigualdad en el tema del engaño y la ilusión dentro del periodismo ciudadano. Carencia en coacciones. ¿Qué significa la coacción? La coacción significa amedrentar con fuerza o violencia física, psíquica, que se ejerce dentro de una persona para obligarla a decir o hacer algo en contra de su voluntad. Por así decirlo, ¿no? Cuando un acusado, cuando una persona que está acusada de algo afirma que lo que hizo o lo que realizó fue bajo una coacción, o sea, bajo una presión que tuvo esa persona. Y dentro del periodismo ciudadano se puede ejercer eso, porque las páginas anónimas muchas veces los crean personas con otra capacidad o por otros, influenciados por otros. Dentro del periodismo público también se puede ver eso, porque el periodista también puede ser influenciado por otra persona. Entonces, la carencia en coacciones, la carencia en la presión que se ejerce, es lo que se puede ver en ambos casos, tanto en el periodismo ciudadano como el periodismo público. Cabe recalcar que como resumen de este análisis
de este modelo de análisis que hemos estado viendo, gracias al Internet, el periodismo ciudadano empieza y está ganando las batallas en la dictadura de los planetas más antiguos. Dentro de ello podemos ver el sinnúmero de noticias que se genera a nivel mundial y qué resultado tiene esta noticia que se genera a nivel mundial. ¿Sí? Los resultados son favorables porque la gente empieza a ver rápidamente la noticia y empieza a tomar acción. Es de ahí que empiezan a haber protestas, empieza a haber un sinnúmero de marchas por el hecho del periodismo ciudadano. Les voy a dar la conclusión. Podemos concluir entonces que la expresión periodismo ciudadano, más allá de las múltiples manifestaciones que presenta y del hecho de que no estamos ante el verdadero periodismo profesional, solo parece cumplir parcialmente las expectativas de legitimación democrática respecto de un cuarto poder que habiendo perdido una gran parte de su función como garante, como control de los otros poderes. Podría encontrar en esta realidad vinculada a las nuevas posibilidades tecnológicas una nueva fuente de legitimación. Y ello debido sobre todo a que la aparente participación resulta ser más ficticia que real. En parte porque es inmediatamente absorbida por los grandes medios, perdiendo así la espontaneidad que podría hacer de ella una verdadera herramienta de participación. En parte porque cuando eso no ocurre carece entonces de las condiciones mínimas para que ese modo de periodo pudiera contribuir de un modo efectivo al debate en el espacio público. Muchísimas gracias.